Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 11 al 54. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de la sangre de éste, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en su mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron sus ropas echándolas a suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola con una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados:
Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor de los católicos. Y como siempre, el Domingo de Ramos, la liturgia nos propone el Evangelio de la crucifixión de Jesús. Creo que es importante que no perdamos de vista que esta semana tiene sentido toda vez que meditamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. En muchas ocasiones no logramos fijarnos en lo esencial, en lo importante de la Semana Santa, y muchas veces nos quedamos solamente en lo accidental, en lo accesorio. Por esa razón, el día de hoy quisiera concentrarme en lo que significó la muerte de Cristo para nosotros. Estamos acostumbrados a que nos digan que Jesús murió en la cruz, pero muchas veces no hemos considerado las consecuencias que esa muerte de Jesús trajo para nosotros. Vamos entonces, de la mano de Santo Tomás de Aquino, a reflexionar 3 mensajes. Primero, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Vamos con el primer punto. La muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Señores, antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, tú y yo éramos esclavos del pecado y esclavos del demonio. Por eso leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 lo siguiente: nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. La muerte de Cristo en la cruz lo primero que vino a hacer es librarnos de la más grave esclavitud que teníamos, la esclavitud del pecado. El pecado había fracturado nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con la creación. Pues esa sangre que se derrama en el madero de la cruz es la sangre que definitivamente nos librará del pecado, pero también de la esclavitud de Satanás. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 31 al 32, dice el apóstol: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, cuando sea levantado, los atraeré a todos hacia mí. Así, el demonio pierde poder sobre el hombre a partir de ese momento y, como diría San Agustín, pasa a ser como un gran perro amarrado, que solo va a morder a los que se le acercan. Primero entonces, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. ¿Y cuál era la primera consecuencia del pecado? El infierno. Merecíamos el infierno por nuestro pecado. Y lo primero que viene a hacer Cristo con su muerte y resurrección es salvarnos del infierno, siempre y cuando nos dejemos limpiar por esa sangre preciosa. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4 dice: Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores. Es decir, como que el castigo que merecíamos nosotros, prefirió vivirlo Él para que nosotros fuéramos liberados. Entonces merecíamos el infierno. ¿Por qué? Porque se nos habían cerrado las puertas del cielo. Y al morir Cristo en la cruz, leemos en el Evangelio de hoy que se rasgó ese velo que separaba al hombre de Dios, ese velo que se encontraba en el Santo de los Santos y que nos mantenía lejos de Dios. Y así dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 19. En virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Es decir, Cristo muere en la cruz, nos libra del infierno y nos abre las puertas del cielo. Pero también hay una consecuencia antropológica del pecado, y es lo que hemos llamado la triple concupiscencia o triple inclinación desordenada. En resumen, sería la inclinación desordenada al placer, al poder y al tener, que en sí mismos no son cosas malas, pero por el pecado original de nuestros primeros padres fuimos desordenadamente inclinados hacia ellos, viéndolos como fines en sí mismos y no como medios para encontrarnos con Dios. Pues la muerte de Cristo en la cruz, que nos concede la gracia, nos da la fuerza para ordenar esa disarmonía interior que hay en nosotros, para ordenar esa inclinación desordenada. Recordemos, segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Y San Pablo lo dice bellísimamente en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y es que el pecado de nuestros primeros padres nos había enemistado con Dios. Habíamos roto nuestra relación con Él, como ya lo dijimos. En el jardín del Edén,
Ya no era Dios un amigo con el que conversaban, sino un extraño al que le temían. El pecado significó romper la relación con Dios, y esta ofensa tenía un carácter infinito, pues a quien habíamos ofendido era precisamente un ser infinito. Y todos nuestros esfuerzos, todo lo que el hombre hubiese podido hacer para reconciliarse con Dios con sus propias fuerzas hubiera sido inútil. Aunque hubiésemos muerto en la cruz todos, nada hubiese logrado nuestra reconciliación con Dios. Solo Dios mismo, encarnado, podía reparar un pecado contra el mismo Dios. El carácter del pecado era infinito, solo un ser infinito podía reparar ese pecado. Cristo muere en la cruz y nos reconcilia definitivamente con Dios. Por esa razón es tan doloroso que después de este enorme sacrificio que hace Dios para salvarnos, nosotros sigamos pecando como si no nos importase la sangre de Cristo. Y cada que volvemos a pecar, es como si pisoteáramos esa sangre preciosa que se derramó en el Calvario. Queridos amigos, la muerte de Jesús no es el fin. Cristo resucita venciendo definitivamente la muerte. Pero que esta muerte, que esa sangre derramada, que el precio que pagó Cristo por nuestra salvación no caiga en vano. Que esta Semana Santa sea una Semana Santa vivida con radicalidad, con entrega, con verdadera conversión, evitando dispersarnos y sobre todo entregándole a Dios nuestra vida completa. Oremos. Amado Señor, inicio esta Semana Santa de rodillas, agradeciéndote todo lo que hiciste por mí, reconociendo humildemente mi pecado, dándote gracias porque era esclavo del demonio, era esclavo del pecado y por tu sangre me has liberado. Dándote gracias porque esa sangre me sigue dando fuerzas para luchar contra esta inclinación desordenada que tengo al mal. Dándote gracias porque tu muerte me reconcilió con el Padre. Señor, yo te suplico que esa sangre preciosa que derramaste en el Calvario sea una sangre que me siga purificando, que no caiga en vano en mí. Esa sangre perfecta, inmaculada, que puede quedar estéril en mí si no me dispongo a la conversión, yo te suplico que haga su obra. Yo te suplico que me transforme y que esta sea una Semana Santa muy bien vivida, muy unida a ti, muy en oración, para poderte adorar, Señor, como te lo mereces, para agradecerte como te lo mereces. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Compromiso. Vamos a vivir esta Semana Santa con mucha devoción. Óyeme bien esta palabra, devoción, que esa sea la característica de esta Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.